Jordi Jané, pues es nuestro siguiente ponente, digamos. Él ha vivido los cambios que se han producido en estos 50 años en la seguridad vial desde distintos ámbitos. Es abogado, fue presidente de el primer presidente de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados y consejero de Interior, como decía Eugenia, entre 2015 y 2017. Cuando quieras. Bon dia a tothom, buenos días. En primer lugar, celebrar ya más de 50 años, porque el próximo mes de octubre PAT va a cumplir 52 años de existencia, es motivo de enhorabuena. La sola existencia de una asociación que ha trabajado tanto y de forma tan intensa para ayudar a las personas y a las víctimas de accidentes de tráfico, para prevenir que no haya tantas, solo pensar en esa cifra, ya casi 52 años, es motivo, en primer lugar, de dar la enhorabuena. En segundo lugar, decía ahora Eugenia, dar las gracias. Dar las gracias por lo que comporta trabajar desde asociaciones para la seguridad vial. Los responsables públicos, a mí me tocó entrar en temas de seguridad vial desde una faceta de legislador, haciendo leyes, y nos dimos cuenta que en el Congreso de los Diputados hacía falta una comisión específica que tratara lo que era y sigue siendo una mala noticia cuando se producen muertes y heridos, víctimas, familias afectadas en nuestras carreteras, en nuestras vías urbanas. Por tanto, cuando estás legislando, cuando después te tocan responsabilidades ejecutivas, en este caso en el Servei Català de Trànsit y en el Gobierno de la Generalitat, agradeces que existan asociaciones como PAT porque son el oxígeno necesario. Sois el oxígeno que ayuda a que las políticas públicas no se adormezcan, tengan siempre un factor que sabes que está allí, que te dan ánimos, pero sobre todo que te dan fuerza para implementar medidas que no siempre son fáciles. No siempre son fáciles. En el Congreso tuvimos la suerte de contar con directores comprometidos como Pere Navarro y muchos otros, pero quiero singularizarlo con Pere porque mi trabajo como presidente de la comisión coincidió mucho con su trabajo como director. Y cuando tienes una administración que decidimos, vamos a hacer un permiso por puntos, vamos a modificar el Código Penal, vamos a cambiar el procedimiento sancionador, no siempre es fácil. Y cuando no siempre es fácil, ese oxígeno que te dan las asociaciones como PAT, vale la pena que existan solo por eso. Después porque Vicente, que ahora es su presidente, es un acierto tener delante de PAT a personas como Vicente, porque Vicente vivió con la muerte de su hijo Rubén lo que es la tragedia de esa violencia vial. Y PAT ayudó a Vicente. Igual que ayudó a Vicente, ha ayudado a centenares de personas que bien han sido víctimas y han sufrido heridas de por vida, bien personas que, como Vicente, han perdido a un ser querido, en este caso a su hijo Rubén. Y PAT y otras asociaciones están también para eso. Y agradecimiento a PAT nuevamente por una labor que no es usual y que no todas las asociaciones han practicado siempre, y PAT sí, que es dar al discurso de ayuda a las víctimas, añadir un discurso potente de políticas a proponer en el ámbito de la seguridad vial. Ole Thorson lo singulariza muy bien. Yo recuerdo cuando se hablaba poco de seguridad vial, que se hacían en Barcelona las jornadas mediterráneas de seguridad vial, que protagonizaba PAT, que protagonizaban muchos expertos, entre ellos, recuerdo muy claramente Ole Thorson, Parés, muchísima gente, no quiero dejarme a nadie, y por tanto a todos mi recuerdo, pero sobre todo mi reconocimiento. Habéis ayudado, y lo seguiréis haciendo, a implementar medidas, proponer, ser propositivos. Por tanto, enhorabuena también. Y por último, hoy en Cataluña, sé que nos estáis siguiendo desde otras partes, incluso desde Colombia y otros países, pero hoy en Cataluña se ha inaugurado el curso escolar. Y en ese curso escolar vienen muchos recuerdos, pero vienen también muchas propuestas. Y hay una que sigue aún encima de la mesa.
Es cierto que contenidos de seguridad vial están en el currículum de nuestras enseñanzas obligatorias, pero somos muchos los que pensamos que algo que comporta el cambio de vida de tantas personas, necesitaríamos también que fuera una asignatura. Una asignatura que todos los alumnos tuvieran que pasar de manera obligatoria y que les diera la C que necesitan. Y ahora voy a incidir un momento en esa letra C. Adrià Puigpelat, que está al frente de la DGT aquí en Barcelona, sabe que cuando alguien emitís los permisos de conducir, cuando alguien aprueba el examen, le decís, ya eres apto, con P, pero no les decís, tenéis la actitud, con C, necesaria. Y esa actitud se aprende también en valores, lo decía Eugenia, y esos valores se aprenden también en los centros educativos. Por tanto, esa asignatura hoy que empieza el curso escolar la tenemos pendiente. Y para terminar, el patrocinador que está ligado también a la conservación de las carreteras, esa también es otra de las Cs. La C de la carretera, la C del conductor y la C de la actitud. Y por tanto, estas tres Cs y la C del coche y de los automóviles, ¿no? Y por tanto, esas están muy presentes en el ámbito de la seguridad vial. Tenemos que no bajar la guardia. Sigue habiendo muchos accidentes, siniestros, que son evitables, y quizá esa visión cero, que cuando salió en los años 90 desde Suecia, la aprobó el Parlamento en Suecia, la veíamos lejana e imposible y está marcada para el 2050, quizá las nuevas tecnologías, el 5G, el coche conectado, quizá ese coche que conduce autónomamente nos va a servir también, no lo sé, para evitar accidentes de tráfico. Solo un apunte, ese coche está programado, Mónica. Y esa programación también tiene aspectos éticos que deberemos cuidar y que los periodistas también nos deberéis ayudar en ese planteamiento. Cuando un coche, y me lo explicó uno de los que programa, y me dejó un poco helado, me dice, oye, Jordi, sepas que en ocasiones hay que discriminar si el coche tiene que impactar sobre una persona o sobre otra. Y está pensado, si hay un ciclista que va sin casco y uno que va con casco y con el reflectante y todo, irá antes al que va con casco, impactará antes con el que cumple, porque habrá menos probabilidades de que le cause un daño fatal. Con lo cual, este es un problema también ético de pensar cómo se programan esos coches, qué responsabilidad hay y, por tanto, es un mundo apasionante que seguro que 50 años los que estén, si PAT pervive como esperamos, pues siga teniendo esa contribución. Por tanto, gracias a todos, felicidades y que os vaya muy bien a PAT, que quiere decir que les irá muy bien a las personas que lamentablemente han engrosado esas cifras que no queremos que sigan engrosándose. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.